El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Podéis sentaros. El Evangelio nos habla de la fiesta de Pascua, la última celebrada por Jesús en esta tierra, en Jerusalén. Y nos dice de algunos que eran griegos, que es una expresión que en el Evangelio indicaba a todos aquellos que no eran judíos, que se habían acercado también a la fiesta de Pascua. Por lo tanto, aunque no eran judíos, eran personas cercanas, creyentes en Dios, y que seguramente querían también acercarse a la fiesta, participar en ella, para alabar a Dios. Y dice el Evangelio que estos griegos se acercan a Felipe y le dicen: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe lleva un nombre griego y era de Betsaida, de Galilea, es decir, la región de Palestina más en el límite con las regiones paganas. Por lo tanto, acostumbrados a convivir creyentes en el Dios de Israel y creyentes en dioses paganos. Y tal vez por esa cercanía, por esa similitud en la cultura, en el modo de ser, se acercan a Felipe. Queremos ver a Jesús. Esto es lo que hay en el corazón de todo hombre. No se trata simplemente de la curiosidad de ver a Jesús como aquella que tenía el rey Herodes,
que también quería ver a Jesús, estaba deseando ver a Jesús para ver si le hacía un milagro allí en el palacio. Y Jesús no le dirigió ni una sola palabra, porque estaba corrompido aquel hombre, porque no buscaba a Dios, porque pensaba en Jesucristo simplemente como un juglar, como alguien más para divertirlo en la corte. Era una ofensa. Este, en cambio, es otro ver a Jesús, es otro modo de ver a Jesús. Es el modo de ver a Jesús por dentro, intentar comprender quién es, saber cuál es su vida, cuál es su misterio, entrar profundamente en lo que es la intimidad de Cristo, no contentarse con la superficie. No es suficiente con saber de Jesús dónde nació, dónde vivió, y ni siquiera que era una buena persona o que era un líder. Eso no sirve de nada. Hay que conocer a Jesús por dentro, hay que entrar dentro de su misterio. Esto es lo que pone de manifiesto esta pregunta de aquellos griegos a Felipe: queremos ver a Jesús. Y también hoy se lo decimos nosotros al Señor: Señor, queremos verte, queremos comprenderte, queremos conocerte, queremos amarte. Andrés no va directamente a Jesús, sino que acude a Andrés, otro también con el nombre griego. Y es que muchas veces, cuando nos preguntan a nosotros que demos un testimonio de Jesús, nos faltan las palabras. Nos sentimos incapaces, limitados y pobres de decirle a los demás la grandeza y la hermosura de Cristo. Y necesitamos acudir a otros y al final acudir a Jesús, porque nosotros solos nos vemos limitados. ¿Cómo explicarle a ese amigo, a esa amiga, a ese pariente, a ese vecino, a ese compañero de trabajo que no cree en Cristo? ¿Cómo explicarle la grandeza y la hermosura de Cristo? Lo que es para ti Cristo. ¿Por qué tú vives para Cristo? ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo hacerle ver? ¿Cómo ayudarle a descubrir que Cristo es lo más grande que hay? Nos faltan palabras. No están escritas las palabras, no están inventadas, no hay vocabulario para decirlo. Y por eso acuden a Jesús. Pero Jesús no se dirige a esos griegos directamente. Y esto es lo que sorprende en el Evangelio. En vez de decir que vengan a mí, Jesús lo que hace es responderle a estos dos discípulos, a Felipe y a Andrés, con una respuesta que aparentemente no se entiende. No parece que esté respondiendo a lo que le han preguntado. ¿Queremos ver a Jesús? Es el deseo, es la pregunta. Y Jesús contesta: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Aparentemente, ¿qué significa esta respuesta? Y sin embargo, así les está diciendo a sus discípulos, les está abriendo el corazón y revelando el misterio de la vida de Cristo. La vida de Cristo es la de entregarse totalmente, como el grano de trigo que cae en tierra y muere, y muriendo da fruto abundante. ¿Quieres saber cómo es Cristo? ¿Quieres conocer cómo es Cristo? ¿Quieres entrar en el misterio de Cristo? Aquí está. Este es, así es.
En definitiva, la respuesta de Jesús a sus discípulos es: dentro de poco, en mi pasión, muerte y resurrección, veréis quién soy yo. Esta es la respuesta. Y por eso Jesús se dirige a sus discípulos, porque tiene que llegar a todos los hombres a través de sus discípulos. Es necesario el testimonio de vida. Es fundamental. Cristo tiene que darse a conocer. Cristo tiene que entrar en el corazón de todos los hombres que lo buscan, que lo están buscando a través del testimonio de sus discípulos. Y por eso los discípulos tenemos que entrar en el misterio de Cristo. Tenemos que unirnos cada vez más a Cristo, que enamorarnos cada vez más de Cristo, que comprenderlo, conocerlo y amarlo cada día más. Y para esto es la Cuaresma. Es este tiempo sagrado antes de la Pascua en el que cada uno de nosotros iniciamos un camino progresivo, constante, de enamoramiento más grande de Cristo. Esta es la Cuaresma, enamorarse cada día más de Cristo para conocerlo mejor y para amarlo más y así poder dar testimonio ante los demás de ese amor grande y de esa hermosura de Cristo. Hoy, en la segunda lectura, de alguna manera es una lectura apropiada a lo que significa vuestra hermandad. Ya Jesús en el Evangelio, abriendo el alma y su corazón ante los discípulos, había dejado escapar sus sentimientos, lo que estaba sintiendo en aquel momento. Y dice: ahora mi alma está agitada ante la muerte que va a sufrir, que ya la ve, que ya la presiente. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Estas palabras pronunciadas por Jesús mucho antes se cumplirán en el huerto de los Olivos. Allí en la oración del huerto, Cristo, lleno de amargura y lleno de angustia, con ese dolor inmenso en su corazón que le llevó a sudar gotas de sangre, se dirigió al Padre: Padre, si puede ser que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí, en ese momento del huerto de los Olivos, se estaba cumpliendo ya la pasión de Cristo, su muerte y resurrección, su unión íntima y profunda con el plan de amor del Padre, que había decidido salvar a los hombres mediante la entrega de amor del Hijo en la cruz. Y es el Hijo el que se entrega amorosamente en los brazos del Padre para cumplir ese plan de amor que había trazado. Y así, la desobediencia de Adán ha sido colmada con la obediencia de Cristo, con la entrega y con el amor de Cristo. Y allí, en el huerto de los Olivos, en la intimidad de la oración entre el Padre y el Hijo, se cumple este misterio de amor, en el que Jesucristo se une íntima e indestructiblemente con la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que es nuestra salvación, porque es una voluntad de amor y de entrega, y que tantas veces nosotros le hemos dado la espalda, y por eso le pedimos perdón. Señor,
por tantas veces que he querido construir mi vida de espaldas a tu voluntad, por tantas veces que he pretendido vivir como si tú no estuvieras, como si tú no existieras, como si tú no fueras importante en mi vida, en la jerarquía de las cosas que a mí me importan. Tantas veces yo no he puesto a Dios en lo más alto, porque he buscado otras cosas, porque me he buscado a mí mismo. Y por eso, Señor, perdóname, porque ahora viendo a tu Hijo entregándose por amor, comprendo lo que significa una vida de espaldas a Dios. Queridos hermanos, que tenéis la inmensa fortuna y el regalo de hacer procesionar por las calles de nuestro pueblo y por lo tanto de llevar al corazón de todos los aspenses este misterio de Cristo en el huerto de los olivos. Que el amor de Cristo en aquella noche os llene de luz, de esperanza y de amor en vuestros corazones.